Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar una reseña de este tarot. Está súper chulo, está inspirado en el Tarot Rider. Trae arcanos mayores, arcanos menores. Lo podéis encontrar, yo lo he encontrado en la tienda Nostradamus, que venden de todo tema esotérico, en Barcelona. También lo podéis encontrar en la web. Hacen envíos por todo el mundo, lo recomiendo. Pues claro que sí, yo llevo años yendo ahí comprando mis mazos, entre otras cosas, también mi caldero brujil, o sea, lo recomiendo. Aparte son súper amables y sobre todo si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Sobre todo si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot.gmail.com o toda la info estará por aquí abajo, mis tarifas, todo. Y ahora sí, vamos a empezar. Os voy a enseñar. Si os gustan mucho las cartas así coloridas, queréis conectar con hadas, dragones, la verdad que a mí me encanta el rollo de este mazo y sobre todo sea muy colorido. Y sobre todo está muy inspirado en el Rider, así que, y sobre todo por la simbología que lleva, me súper encanta, así que lo recomiendo 100%. Aparte el material está súper bien hecho, me encanta. La cajita, así es como se llama, el tarot. Aparte me encanta porque trae los bordes, súper detalles, un mensajito. Y la caja en el interior me súper encanta. Y la simbología es que lo que me llama mucho la atención, la simbología. Está en inglés. Y la guía está tanto en español como en inglés. O sea, está súper bien explicado. Si queréis hacer alguna pausa, algunos consejos de tiradas. Y la parte de atrás. La parte de atrás, obviamente, del mazo. Y los bordes color lila. Brillo, o sea, es que es un tarot que súper aconsejo. Me encanta. Y obviamente podéis complementar este mazo con otros oráculos para obtener más información. O sea, lo recomiendo, por supuesto. Y ahora sí, vamos a ir. Arcanos mayores. El loco. Voy a acercar. Ahora, desde este ángulo mejor. Vamos a ver carta por carta. El loco. El Mao es súper chulo. La emperatriz. El emperador. Los enamorados. La fuerza. El ermitaño. La justicia. Sobre todo me encantan los bordes que trae. La verdad que es un mazo súper currado, con mucha simbología y sobre todo muy colorido, que son de mis preferidos. La muerte.
La estrella. El juicio. Y el mundo. As de bastos, vamos por los palos. Cinco de bastos. Paje de bastos. Reina de bastos, ahí con su gatito, ¡qué lindo! Copas. Inspirado en las sirenas y sirenos, claro que sí. Dos de copas, qué chula esta carta, es una de mis preferidas, obviamente también tres de copas. Ocho de copas. Espadas. Me encanta la simbología. Dos de espadas. Tres de espadas. Me encanta. Oros.
Wow, Reina de Oros. Es una de mis preferidas. Ahí con el conejito, qué mono. Y última carta. Rey de Oros. Qué bonitas las cartas. Felicidades a la autora porque me encanta. Le doy, vamos, un 100, no, vamos, 1000. A la hora de barajar también se deslizan súper bien. Podéis ver aquí la medida. ¡Wow! Parte del brilli este. Si os gusta, obviamente, lo colorido, son una baraja que podéis conectar, mezclar con otros oráculos. Obviamente lo podéis utilizar para lo que queráis, tanto obviamente para con clientes privados, para vosotras mismas, mismos, con otros oráculos, o por ejemplo con este mazo. Iremos estrenando este mazo en los próximos vídeos y también mis sesiones privadas. Felicidades a la autora, vamos, me encanta esta baraja, lo recomiendo 100%, obviamente. Si la podéis encontrar también por otros lados, yo la he encontrado por la tienda Nostradamus, lo recomiendo también. Es una tienda esotérica, está aquí en el centro de Barcelona, como he dicho antes, hacen envíos por todo el mundo. Son súper majos, súper amables, súper atentos. Les podéis seguir también por Instagram. En la web también está subida este mazo, en su web. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Sobre todo, apoya este canal. Gracias, gracias, gracias. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Y si quieres que comenta qué te ha parecido este mazo, sobre todo también, si queréis que suba algún mazo, alguna reseña, decirme, pues Sonia, haz más vídeos de esto, yo tengo pendiente. Cuídate, te envío muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!